gracias, ellos se lo merecen. Y no que Carlitos estaba enfermo el año entero. Tú has gastado mucho dinero. Lo que pasa es que yo compré todos los medicamentos de Carlitos en la farmacia Fuente San Luis. Ellos me dan todo lo que necesito, las atenciones, la asesoría, el servicio a domicilio sin importar la cantidad. Trabajan con mi seguro médico y además me detallan los medicamentos. Ciertamente que me ahorré muchísimo dinero. Hasta me dio para inscribir a los niños en un campamento. Adaptados a tu necesidad. Farmacias Fuente San Luis. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. En el mar como en la vida, cuando menos lo esperas, puede nublarse el cielo de improviso, empezar una tormenta y encontrarte en una situación de peligro donde pueden ocurrir accidentes, daños y pérdidas. Lo importante es haber sido precavido y tener un faro que siempre nos guíe a un puerto seguro. La Monumental de Seguros, tu guardián del faro en todo el territorio nacional. La Monumental de Seguros. Aseguramos tu futuro hoy. Él es identidad. Por su cauce corre la vida de un pueblo trabajador. Cinturón de tradiciones, inspiración de grandes hombres y mujeres que han hecho única la ciudad corazón. El yaque es nuestra más preciada fuente de vida. Todos tenemos el compromiso de cuidarlo. En Corazán estamos trabajando para protegerlo. ¿Y tú, qué estás haciendo? La campanita o cubanola domingensis es una de las especies endémicas de plantas en peligro de extinción. Es ornamental, como su parecida la campana, sin embargo, entre otras cosas, se diferencian en sus flores más delgadas y pequeñas, y que además, la cubanola domingensis no es somnífera, por lo que solo puede utilizarse para embellecer. Planta familia de las rubiáceas, la campanita endémica tiene hoy una presencia limitada, ya que ha sido sometida a un proceso de extinción. Se ha reportado su presencia en lugares tan distantes como Boca Chica en el sur, Bávaro e Higüey en el este y Sosúa en el norte de la isla Hispaniola. La cubanola domingensis o campanita es otra de nuestras especies endémicas.
Juncalito, rincón natural de nuestras tradiciones más puras. Fervor, dedicación a los más sanos sentimientos serranos. Cuna del mejor café que se cultive en estas latitudes y el mundo. Juncalito, orgullo dominicano. Emergiendo imponente en el macizo de la cordillera central, Calaverna, Francovidó, El Cerrazo, Cerro Prieto, pinos, agua y escenarios naturales son características de esta zona serrana. Te invitamos a visitar Juncalito. Te esperamos con un sabroso café. Pero está muy linda la fiesta. Gracias, ellos se lo merecen. Y no que Carlitos estaba enfermo el año entero. Tú has gastado mucho dinero. Lo que pasa es que yo compré todos los medicamentos de Carlitos en la farmacia Fuente San Luis. Ellos me dan todo lo que necesito, las atenciones, la asesoría, el servicio a domicilio sin importar la cantidad. Trabajan con mi seguro médico y además me detallan los medicamentos. Ciertamente que me ahorré muchísimo dinero. Hasta me dio para inscribir a los niños en un campamento. Adaptados a tu necesidad. Farmacias Fuente San Luis. El nuevo diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El nuevo diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee el nuevo diario. Las cosas como son. En el mar como en la vida, cuando menos lo esperas, puede nublarse el cielo de improviso, empezar una tormenta y encontrarte en una situación de peligro donde pueden ocurrir accidentes, daños y pérdidas. Lo importante es haber sido precavido y tener un faro que siempre nos guíe a un puerto seguro. La Monumental de Seguros, tu guardián del faro en todo el territorio nacional. La Monumental de Seguros. Aseguramos tu futuro hoy. Él es identidad. Por su cauce corre la vida de un pueblo trabajador. Cinturón de tradiciones, inspiración de grandes hombres y mujeres que han hecho única la ciudad corazón. El yaque es nuestra más preciada fuente de vida. Todos tenemos el compromiso de cuidarlo. En Corazán estamos trabajando para protegerlo. ¿Y tú, qué estás haciendo? La campanita o Cubanola domingensis es una de las especies endémicas de plantas en peligro de extinción. Es ornamental, como su parecida la campana, sin embargo, entre otras cosas, se diferencian en sus flores más delgadas y pequeñas, y que además, la Cubanola domingensis no es somnífera, por lo que solo puede utilizarse para embellecer. Planta familia de las rubiáceas, la campanita endémica tiene hoy una presencia limitada, ya que ha sido sometida a un proceso de extinción. Se ha reportado su presencia en lugares tan distantes como Boca Chica en el sur, Bávaro e Higüey en el este y Sosúa en el norte de la isla Hispaniola.
La cubanola domingensis o campanita es otra de nuestras especies endémicas. La vertiente sur de la cordillera central, pocas veces explorada, entiendo yo, sobre todo por nosotros los cibaeños. Estamos en un verdadero paraíso, esto es Catana Matías, Domingo, Santa. Qué emoción estar aquí después de haber llegado, no sin cierto sobresalto por la carretera, pero qué gratificante es llegar aquí. Santa, como persona originaria de la zona, sería importante que nos relataras brevemente tu sentir al retornar a tu zona de origen. Bueno, al venir aquí, claro que uno siente, lo primero es lo fresco, ¿verdad? De esto, que no cambia a pesar de estar en pleno agosto y ser mediodía. Pero claro que se siente muy agradable poder ver que la vegetación se sigue imponiendo, ¿verdad? Y que las especies que han estado aquí pues se siguen repoblando en algunas áreas, que otras se conservan bastante bien. Y ver que se mantiene, que justamente esa naturaleza es imponente a pesar de que los humanos estemos haciendo actividades que en algún momento lo afectamos, ¿no? Así como que es esa emoción de conectarse con esa naturaleza que permanece. Ana, Alex, sobre todo Ana, que también es originaria de la zona, ¿qué se siente junto con tus actividades cotidianas dentro de tu profesión? También tener este contacto constante con la naturaleza. Mira, es indescriptible lo que uno siente, sobre todo nosotros que venimos nacido y criado en lugares como estos, que aunque no nacimos aquí en Catana Matías, nacimos en una comunidad que se llama Joca. Joca porque es el área donde corre el río Joca. Y el río Joca ha sido muy mencionado en proyectos políticos, diríamos, para realizar una presa, construir una presa. Esta presa que se habla de Joca es, diríamos, un proyecto binacional conjuntamente con la República de Haití. Eso creo que es lo que ha traído algunas dificultades para la construcción del mismo. Pero viniendo a Catana Matías, porque mi padre emigra de allá hacia Catana Matías, entonces nosotros nos sentimos conectados directamente con ambos lugares, y especialmente porque aquí estamos haciendo inversiones y porque también nos gusta el medio ambiente, la defensa del mismo, la conservación de él, y hasta poder mejorar la situación de vida de la gente, para que así ellos también creen conciencia y puedan mantener la conservación de su espacio, el medio ambiente que tanto necesitamos. Domingo, el choque que resulta de encontrarte, venir de una zona totalmente seca y entrar a esta zona ya mucho más, digamos, lluviosa, resulta gratificante y refrescante, pero me gustaría que enfocáramos desde ese punto de vista, desde esa óptica, esta zona. Primero ubiquémonos en lo que geográficamente en esta zona. Nosotros estamos en Catana Matías, que es una sección, ¿verdad?, de las matas de Farfán. Por cierto, anoche dormimos en la mata de Farfán. Nos encantó el clima de esta comunidad. Muy frío. Pertenece a San Juan de la Maguana, la provincia de San Juan de la Maguana. Interesante saber que no estamos lejos de la frontera tampoco, ¿verdad? Y estamos muy próximos también al Parque Nacional Armando Bermúdez. La verdad es que tenemos tantos contrastes aquí. De pronto usted está en un bosque seco, rigurosamente seco, ¿verdad?, con todas esas especies que conocemos nosotros. Pero cuando llegamos aquí a este remanso natural, a este lugar que es un paraíso, encontramos desde
desde el aceituno, pasando por el almácigo, el copey, estos árboles enormes, los higos, ¿verdad? Una cantidad enorme y variedad de especies de plantas diferentes. Y esta que donde quiera que vemos es el palo de burro, ¿verdad? Que dice que es un alimento muy bueno para las aves. Es como tú estar ciertamente en el paraíso. Aquí lo que nosotros podemos ver ciertamente es que tenemos un potencial enorme, extraordinario. Nosotros estamos en medio de una llanura, de un valle intramontano. Y aquí muy bien podría desarrollarse una agricultura intensiva. Hay un río muy cercano que podríamos incluso tener aquí riego también. Es un lugar impresionante y sobre todo su gente. Yo quiero decir que Ana Beatriz y Santa son hermanas, ¿verdad? Y que comparten este lugar y que son de aquí, se sienten todavía muy unidas a este lugar. Y yo te confieso, Debares, que si yo fuera de aquí, yo me sentiría orgulloso de ser de aquí. Y sobre todo no rompería ese cordón umbilical con esta hermosa comunidad. Alex, la cercanía con el área protegida sugeriría que esta zona tiene alguna vocación, digamos, también para, de alguna manera, no incluirla como zona protegida, sino como buscar la armonía entre hombre y naturaleza para su utilización. Sí, mira, es importante decir lo siguiente: tenemos al este San Juan de la Maguana, hacia el oeste tenemos la frontera con nuestros hermanos haitianos, en el norte tenemos el Parque Armando Bermúdez, y yo siempre había escuchado hablar de los daños con la siembra básicamente de habichuelas, que penetrando hacia allá se ha estado haciendo, y los incendios forestales que hemos tenido en esta zona, pero es la primera vez que vengo aquí. Y al sur tenemos la comunidad de las matas de Falfán, impresionado con este valle, muy bien cuidado porque es un tema de equilibrio con la naturaleza. Impresionado porque jóvenes que nacen aquí se han dedicado inclusive a estudiar medio ambiente, como es el caso de la amiga que anda con nosotros, Santa, que anda con nosotros en la tarde de hoy, que sus labores es en esa área. Ana es una abogada, y qué bueno que la tierra, y siempre me gusta ver este tipo de cosas, la tierra va pasando a manos de gente con más conciencia, gente jóvenes con otro tipo de conciencia en el tema del medio ambiente. La agricultura, no creo que sea una agricultura muy rampante, es una agricultura de subsistencia, bastante sostenible. Y bueno, aquí lo que hay que seguir haciendo es lo que ustedes están haciendo, no tomar más tierra, manejarse en equilibrio con la naturaleza. Estoy impresionado con el tipo de especie de aves que hay en el área. Escucho los cuervos cantando, que en muy pocas zonas del país ya quedan cuervos. Una que otra vez estoy viendo las palomas cimarronas de la especie coronita, como le llamamos, que van pasando los nidos en las palmas reales de la cigua palmera, nuestra ave nacional. ¿Y qué le digo? Impresionado, y decirle que sigan manteniendo esto así, muchas especies de árboles que no voy a mencionar, porque ya Domingo lo hizo, muy bien conservado, árboles nativos y endémicos del área, y después de pasar mucho trabajo atravesando un impresionante bosque seco, que uno dice, pero ¿cómo es que la gente vive aquí? Entonces llegamos a esta maravilla, aquí en Catanamatía.
Es lo que... Juncalito, rincón natural de nuestras tradiciones más puras, fervor, dedicación a los más sanos sentimientos serranos, cuna del mejor café que se cultive en estas latitudes y el mundo. Juncalito, orgullo dominicano. Emergiendo imponente en el macizo de la cordillera central, Calaverna, Francovidó, El Cerrazo, Cerro Prieto, pinos, agua y escenarios naturales son características de esta zona serrana. Te invitamos a visitar Juncalito. Te esperamos con un sabroso café. Pero está muy linda la fiesta. Gracias, ellos se lo merecen. Y no que Carlitos estaba enfermo el año entero. Tú has gastado mucho dinero. Lo que pasa es que yo compré todos los medicamentos de Carlitos en la farmacia Fuente San Luis. Ellos me dan todo lo que necesito, las atenciones, la asesoría, el servicio a domicilio sin importar la cantidad. Trabajan con mi seguro médico y además me detallan los medicamentos. Ciertamente que me ahorré muchísimo dinero. Hasta me dio para inscribir a los niños en un campamento. Adaptados a tu necesidad. Farmacias Fuente San Luis. El nuevo diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El nuevo diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee el nuevo diario. Las cosas como son. En el mar como en la vida, cuando menos lo esperas, puede nublarse el cielo de improviso, empezar una tormenta y encontrarte en una situación de peligro donde pueden ocurrir accidentes, daños y pérdidas. Lo importante es haber sido precavido y tener un faro que siempre nos guíe a un puerto seguro. La Monumental de Seguros, tu guardián del faro en todo el territorio nacional. La Monumental de Seguros. Aseguramos tu futuro hoy. Él es identidad. Por su cauce corre la vida de un pueblo trabajador. Cinturón de tradiciones, inspiración de grandes hombres y mujeres que han hecho única la ciudad corazón. El yaque es nuestra más preciada fuente de vida. Todos tenemos el compromiso de cuidarlo. En Corazán estamos trabajando para protegerlo. ¿Y tú, qué estás haciendo? La campanita o Cubanola domingensis es una de las especies endémicas de plantas en peligro de extinción. Es ornamental, como su parecida la campana, sin embargo, entre otras cosas, se diferencian en sus flores más delgadas y pequeñas y que además
La cubanola domingensis no es somnífera, por lo que solo puede utilizarse para embellecer. Planta familia de las rubiáceas, la campanita endémica tiene hoy una presencia limitada, ya que ha sido sometida a un proceso de extinción. Se ha reportado su presencia en lugares tan distantes como Boca Chica en el sur, Bávaro e Higüey en el este y Sosúa en el norte de la isla Hispaniola. La cubanola domingensis o campanita es otra de nuestras especies endémicas.